Bueno, regresamos, está usted viendo Claro y Oscuro. El tema editorial de la semana, vuelvo a repetir, es sobre la sucesión presidencial. Enrique Peña Nieto, recelo en la sucesión por pactos que refrenden un sexenio de maldición trinitaria. Estamos hablando de lo que es realmente lo que se dio en el pasado bíblicamente, hablando acerca de esa Trinidad que poco a poco iremos descifrando. El triunvirato de poder que la Iglesia romana repite, ayer como hoy, esto es interesante, la historia apocalíptica se repite en estas sociedades de poder, reprobadas por las Escrituras. Encontramos por allí en uno de los textos, por cierto, el día de hoy por ahí lo oí sonar en algunos programas durante el día, sobre las cuestiones apocalípticas que se están dando a causa de las guerras, rumores, todo lo que se da en cuanto a cataclismos, enfrentamientos, muerte. Decía tu servidor al principio, no queremos caer en ese extremo de cataclistas, pero sí es importante tomar en cuenta lo que las Escrituras en algunas partes nos señalan. Y por ahí en uno de los libros del Apocalipsis, en el verso 3, dice, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. El pesado lastre que arrastran clérigos, políticos y muchos empresarios que pretenden consolidar sus intereses respaldados precisamente en su religiosidad. México vive una realidad de masoquismo que lastima. Hablo como ciudadano también mexicano, hablo, digamos, como una persona que ha vivido, por decir así, en la capital de la República por muchos años, una persona que se ha movido en el medio, pues, político, en el medio periodístico, y que por ahí hemos andado investigando muchos de estos puntos. Por ello digo, hablar del México subyugado, pobre, fanático, idólatra, explotado interna y externamente por su credulidad, es hablar del México dominado por una herencia religiosa que ha sabido sobrevivir por más de 500 años. Ignorancia o masoquismo, una realidad que lastima pero que vivimos intensamente y que se repite una y otra vez en la historia de nuestra nación, inconcebiblemente facilitándoles nosotros mismos el camino, ya sea por ingenuidad, ceguera espiritual, conformidad y otras debilidades que han sabido aprovechar perfectamente los señores del poder político, económico y sobre todo los engañadores de la fe. En esto encontramos a un Carlos Salinas de Gortari que con la ultraderecha y con la iglesia se amancilla. Vino la manipulación precisamente de este personaje de no muy buena memoria, me refiero a Salinas de Gortari, que no conforme con su alianza con la ultraderecha, el capitalismo y los señores de la economía, fue más allá valiéndose de nuestra ingenuidad religiosa. Para ese nefasto trueque del concordato con la Iglesia romana, hablamos un concordato no escrito, pero que de hecho él fue el que dio apertura a ello para llevarnos a las condiciones que actualmente estamos enfrentando con la Iglesia. Decimos nosotros que eso lo realizó hasta la visita precisamente del estadista romano en los tiempos de Karol Wojtyła. Un triunvirato de grandes calamidades que se había consolidado con el gobierno panista, siempre subyugado a los poderes de España y ya la Iglesia romana.
una estructura que abrió las puertas para la conformación de los poderes fácticos, que hoy precisamente son los que comparten con el gobierno federal el poder en México. Después de amancillarse, se conforman un punto de vista personal. Estos tres poderes de una trinidad terrena. ¿Qué es lo que ha dejado esta, digamos, trinidad terrena? La ultraderecha y los tratados comerciales. Vamos a dar una pequeña repasada. Proyecto que bajo la bandera de la modernidad, supuesta creación de empleos y riqueza, se inició con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Tratados que, como la mayoría, solo han beneficiado a sus socios por la desigual competencia que desde siempre se dio, favoreciendo a los países vecinos, quienes bajo estructuras económicas sólidas supieron condicionar estrategias dejando pobres resultados a nuestro país, quien hasta hoy sigue explotado tanto en la minería, en el oro, la plata, los carburantes y la vasta riqueza de la que se benefician todos los extranjeros. Políticas fallidas que acrecentó Felipe Calderón con su guerra contra el narco, la destrucción masiva que sirvió para consolidar su mal gobierno y entregar al país a los vecinos del norte, quienes con migajas en el Plan Mérida hoy no solo recorren el país inconstitucionalmente, sino que rápidos y furiosos repartieron en el país sus armas para llevarnos al caos que a ellos convenía. Todo bajo la complacencia del PAN y su mala administración. Hablamos de los gobernantes, culpables que estos precisamente que manejaron el Plan Mérida, hablamos de las autoridades americanas, se encuentran hasta en la cocina manipulando las políticas del país. Bueno, fruto de lo que vienen siendo el resultado de esta trinidad que ha realmente vapulado a la nación de una y de otra manera, o espiritual y materialmente. La iglesia asociada sin escrúpulos va por su resto, es uno de los puntos. En esta lucha de poder, la iglesia romana ya entró sin escrúpulos en las contiendas políticas. Va por su resto. Tras el poder fáctico que aglutinó en los gobiernos confesionales de Fox y Calderón, la misma iglesia aguerrida que un día por ahí se encontró el Quijote y que le enfrentó cuando Sancho, su acompañante, hablaba sobre los perros que ladraban, y la respuesta de él fue contundente: con la iglesia hemos topado. Una frase clásica sobre una institución materialista que hoy resurge de sus cenizas satánicamente para enfrentar las leyes constitucionales y a los hombres liberales que, como Juárez, un día los sometieron. Purpurados que en su nueva embestida política terrenal no solo exigen la desarticulación de las leyes, sino que van más allá. La aniquilación del Estado laico, mayor presupuesto para sus inútiles sacerdotes. Hablamos de estos vividores de la fe que muy poco están dejando en beneficio a México. Y el control, desde luego, de los medios, la educación, la política, y van también desde la perspectiva de ellos por la presidencia del país. Este es el grande riesgo, que en la sucesión presidencial Peña Nieto se convierta solamente en un personaje manipulado por ellos y no vea realmente por los intereses de la nación. Peña Nieto, como socio del poder trinitario, en su visita a España ya dejó una honda preocupación. Tras el resumen histórico de la actuación de los poderes en México que hemos ya planteado, sobresalen los mismos actores del colonialismo español, las comparsas de evangelizadores de Roma. Se dice de una historia deplorable que se creía superada. No obstante, todos ellos siguen
en una lucha permanente por el poder bajo el control de las nuevas generaciones. Políticos o funcionarios enraizados por su herencia de fe, sometimiento, compromisos de dinastía puede ser, o los más, digamos, por utopía, ignominia, inopías, o un fanatismo excesivo, entre otras razones que les ligan a la tripa umbilical del Imperio Romano. De ahí la preocupación de los analistas, analistas políticos, que vieron en el ofrecimiento que hizo Enrique Peña Nieto al episcopado mexicano, primero, al desarticular el artículo 24 constitucional. En el mismo sentido, en otra de sus maniobras fortaleció a los medios de comunicación y dividió aún más al país. En otra propuesta, desató la inconformidad, y esto es lo que dejó la visita a España, por el rescate de la economía española, por el ofrecimiento que hizo del petróleo precisamente en la península ibérica. Lo curioso es que habiendo tantos países, digamos, que manejan los hidrocarburos, que están metidos en el petróleo, tantos inversionistas interesados, por decir así, en nuestros recursos, digamos, naturales, fue precisamente a España donde él fue a hacer tratos para el petróleo. Hablamos de una acción que favorece a las transnacionales, pero que no comparten diversos sectores de nuestra sociedad por el servilismo y ese entreguismo que en su momento, pues, distinguió a estos persinados, digamos, personajes. Aquí entra otro análisis de reflexión muy interesante. Las primeras damas adoradoras de la vela perpetua. Algunos expresidentes fueron influenciados, y esto la historia lo dejó muy claro. Fueron influenciados por la religiosidad de sus esposas. Me refiero yo a estas primeras damas adoradoras de la vela perpetua. ¿Cómo fue la esposa de López Portillo? Hablo de su primera esposa. Después le arreglaron el asunto, se casó con otra y pues con el poder, con el favor de la iglesia, pues se hace y se deshace, y a final de cuentas son enviados a un descanso eterno a través de una misa bien pagada. Hablamos de cuestiones realmente que son muy preocupantes, estimado televidente. Por eso, cuando se hablan las cosas, digamos, por su nombre, es motivo para analizar y reflexionar. Entre ellos estaba también, pues, la esposa, digamos, de Echeverría, estaba, digamos, la esposa de Carlos Salinas de Gortari, de la Madrid, de Ernesto Zedillo también, personajes que aparecieron en su momento al lado, digamos, del Papa, algunas de estas personas, digamos, dialogando directamente con el Papa, y se viene, digamos, a ser todavía más marcado y más, digamos, abierto, con mayor cinismo, en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Incluso el caso de uno de ellos, como fue el de Fox, fue arreglado por uno de los grandes purpurados, digamos, de nuestro país. Me refiero precisamente a Norberto Rivera y a Onésimo Cepeda, y pues algunos otros que por ahí intervinieron para poder favorecerle con la separación de su primera esposa y poderle autorizar el segundo casamiento. Por cierto, por ahí un familiar sacerdote de ellos llevó a cabo ese matrimonio. Estamos hablando de una proclividad a la corona y al estado confesional, mandatarios que mostraron su inclinación por la península ibérica, la tierra de algunos de sus padres, y otros que proclamaron su catolicismo entregando de diversas formas a nuestro país en charola de oro, o pusieron al Estado al servicio de la Iglesia romana, regresando paulatinamente al retroceso que otros mandatarios históricamente habían frenado por sus postulados anticlericales. Entre ellos estaba Benito Juárez, estaba Calle y una serie de liberales realmente que le habían hecho un gran bien a nuestra nación.
Hablamos aquellos que supieron atinadamente separar la Iglesia del Estado. En el México de hoy, son deplorables las condiciones del poder, controlado por los descendientes, hablamos hijos fieles, como lo mencionamos, de la corona, de la Iglesia, de las grandes transnacionales españolas, el poder fáctico de la misma Iglesia, los bancos españoles, los zares del petróleo, la ultraderecha en todas sus ramificaciones, grupos de poder que hoy tienen la capacidad incluso de influir en las elecciones y en muchos casos comprarlas, no solo en México, en Estados Unidos, en Europa y en los países sometidos por el romanismo. Viene otro punto muy interesante. ¿Cuál es la Santa Trinidad en México? Vamos a ir a un corte. Continúe con nosotros, son puntos muy interesantes. Regresamos, estimado televidente.